Hay un momento en que las ciudades dejan de prometer y empiezan a mostrar, no con discursos, no con eslogan, con obras y con grúas también, con calles que están intervenidas, con edificios en proceso, los barrios que cambian de uso, estos espacios que se empiezan a reactivar. Uf, y Miami está llena de esas señales, pero llena. Y cuando uno camina la ciudad con atención, empieza a seguir como a surgir una pregunta que es inevitable. ¿Por qué Miami sigue creciendo mientras otras ciudades igual de famosas, igual de atractivas, igual de bien posicionadas parecen haberse detenido? La respuesta no es simple, pero tampoco es misteriosa. Muchas ciudades del mundo atraviesan hoy una especie como de parálisis silenciosa. No colapsan, pero tampoco avanzan. No están como en una crisis abierta, pero tampoco proyectan este futuro, ¿no? Se mantienen, se repiten, se administran. Entonces, Miami, en cambio, se mueve. No de manera caótica, no sin conflictos, pero con dirección. Y esa diferencia es fundamental, fundamental. Una de las primeras claves como para poder entender por qué Miami sigue creciendo es que no confunde estabilidad con inmovilidad, si es que eso es. Y en muchas ciudades, especialmente aquellas con una historia fuerte, una identidad consolidada, aparece un miedo profundo al cambio, pero que es brutal, brutal. Cambiar es ser visto como perder. Transformar es visto como traicionar y construir es visto quizás como quizás amenazar lo existente. Y Miami no tiene ese problema. Miami no lo tiene y no porque no tenga historia, sino porque su historia es la transformación. Esa es la historia de Miami, estar transformándose siempre. Siempre, siempre, siempre. Miami es una ciudad relativamente joven y eso importa, ¿no? Porque no arrastra siglos de capas urbanas intocables ni un peso simbólico que al final te obligue como a conservarlo todo. Pero tampoco es una ciudad sin memoria, es una ciudad que entiende su pasado como base, no como un límite. Y eso le da una ventaja enorme, grande, una ventaja tremendamente importante porque finalmente puede cambiar sin pedir disculpas. Y otra razón clave de su crecimiento es que Miami no posterga las decisiones que son difíciles. Muchas ciudades saben lo que necesitan hacer, ¿no? Pero aplazan, quizás lo aplazan indefinidamente, las reformas, las inversiones, las actualizaciones de las normativas. Uf, créanme, imagínate, los planes reguladores, por ejemplo, que son, uf, los rediseños urbanos, todo se discute, pero en Miami se ejecuta. Miami ejecuta. Y no siempre con un consenso quizá absoluto, no siempre sin resistencia, pero las cosas se hacen. Y en urbanismo la ejecución siempre va a ser mucho más importante que la intención de ejecutar. Entonces, cuando una ciudad se estanca, casi siempre hay un patrón que es muy común, que es la desconexión entre el diagnóstico y la acción. Se identifican problemas, se elaboran informes, se hacen mesas de trabajo, pero el espacio urbano sigue igual. Sigue igual. Miami acorta esa distancia. Identifica, prueba, corrige. No espera como a tener la solución perfecta. Avanza con soluciones que quizás son posibles. Y otro elemento fundamental también es la relación entre el crecimiento y la legitimidad, porque en muchas ciudades el crecimiento urbano es visto como algo sospechoso y se asocia automáticamente como al abuso, a la especulación o a la pérdida de calidad de vida. Y Miami, en cambio, ha logrado instalar otra narrativa, que crecer no es sinónimo de destruir, ¿no? Siempre que haya, por supuesto, reglas claras, ¿no? Y eso cambia por completo toda la conversación. La construcción visible en Miami no ocurre en el vacío, ocurre porque hay demanda y una demanda real, porque hay inversión que confía en el sistema y porque hay una institucionalidad también que permite que esa inversión se materialice. Cuando la gente ve obras, interpreta algo muy simple, ¿no? Que esta ciudad al final cree en su futuro. Y esa creencia es contagiosa, es totalmente contagiosa, porque Miami también crece porque no le teme como a la mezcla de usos.
Durante décadas muchas ciudades separaron rígidamente lo residencial, lo comercial, lo industrial, lo recreativo, y el resultado fue finalmente fragmentación, dependencia del automóvil y espacios muertos a ciertas horas. Eso fue lo que pasó, y Miami ha ido en una dirección que es contraria. Miami integra todas estas zonas. Y no sé, yo veo que la vivienda se integra con el comercio, que el arte se integra con la industria, también los espacios públicos se mezclan con el emprendimiento, hay un trabajo con el ocio también, y eso genera barrios vivos, no genera zonas aisladas. Y otro factor decisivo es que Miami también entiende que la ciudad no se construye solo como para quienes ya están, sino para quienes van a llegar. Se está pensando en las personas que siempre van a estar viniendo. Muchas ciudades planifican pensando únicamente en su población actual y olvidando que la migración interna o externa también es una constante. Miami planifica para recibir, siempre está pensando en eso. Y eso se nota en la escala también de sus proyectos, en el nivel de proyectos, en la flexibilidad de sus barrios, en la diversidad de su oferta inmobiliaria, que es increíble, y en la capacidad de absorber nuevos habitantes sin colapsar inmediatamente. No perfecto, pero funcional. Y el crecimiento de Miami también se explica por algo que es menos visible, ¿no? Pero crucial, que la coordinación también entre los niveles. Ciudad, condado, estado, inversión privada, todos no siempre están alineados al 100%, pero sí dialogan y dialogan bien. Y cuando esa coordinación se rompe, las ciudades se traban. Siempre pasa, y Miami con todos sus conflictos mantiene esa conversación abierta. Ahora, otro punto importante es la velocidad de adaptación. El mundo cambió rápido en los últimos años. Claro, trabajo remoto, nuevas economías, nuevas formas de habitar, nuevas expectativas urbanas, y muchas ciudades quedaron atrapadas como en modelos que ya no responden a esas transformaciones. Entonces Miami, por supuesto que reaccionó. Claro, se volvió mucho más flexible, más atractiva para ciertos perfiles, más conscientes de su rol como ciudad nodo, ¿no? Y no esperó a que todo volviera a ser como antes, asumió que no iba a pasar. Entonces también hay algo que decir, algo incómodo, ¿no? Que no todas las ciudades quieren crecer, ¿no? Algunas prefieren conversar su escala, su ritmo, su identidad cerrada, y eso es legítimo, pero tiene consecuencias, porque al final Miami eligió crecer, ¿no? Y crecer implica aceptar tensiones, precios, densidad, ¿no? Conflicto de intereses, debate público. Miami no evita esas tensiones, las administra. Y esa disposición al conflicto controlado es una de las razones de su dinamismo. Fantástica, ¿no? Y otra clave es la relación también con el riesgo, que Miami no elimina el riesgo, pero lo distribuye. Hay proyectos grandes y pequeños, inversiones diversas, apuestas de distinto tipo, no depende de una sola industria ni de una sola narrativa económica, y eso la hace mucho más resiliente. Cuando una ciudad apuesta todo a un único modelo, al final se vuelve frágil. Miami diversifica. El crecimiento también se sostiene porque Miami entiende que el espacio urbano comunica. Las fachadas, los materiales, los colores, el diseño, todo envía un mensaje. Todo, 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 todo. Y Miami no se conforma con cumplir, busca expresar. Y eso no es superioridad, no es algo como de ser superficial tampoco, es una conciencia de la ciudad y al final es una experiencia cotidiana, no solo una parte como de la infraestructura. Entonces, muchas ciudades se estancan porque tratan el espacio público como si fuese un residuo. Miami lo trata como un atractivo, hasta comercialmente lo piensa, ¿no? No siempre es perfecto, pero no siempre tampoco es equitativo, pero es un activo. Y las calles caminables, los espacios de pausa, las zonas de encuentro, el arte integrado, al final todo eso es lo que genera una vida urbana. Y la vida urbana, por supuesto, que siempre va a traer inversión. Hay que pensarlo así. Si la vida urbana es entretenida, siempre van a querer estar personas ahí, y eso significa inversión. Entonces también hay un elemento psicológico en el crecimiento de Miami, que es la expectativa positiva. Las personas creen que aquí las cosas pueden pasar, aquí está todo pasando. Ese es el pensamiento. Y esa creencia, aunque intangible, es poderosísima.
poderosísima. Y cuando una ciudad pierde esa expectativa, entra como en modo de conservación, ¿no? Cuando la mantiene, finalmente es cuando se mueve, y Miami la mantiene viva. Es importante aclarar algo, eso sí, ¿no? Que creer o crecer no significa que todo mejore como para todos lo mismo, ¿no? O para todos al mismo tiempo. Miami enfrenta desafíos que son reales. Por ejemplo, el acceso a la vivienda es complicado, la desigualdad también, hay presión sobre servicios, por supuesto, y obvio que hay tensiones sociales. O sea, pasa en Miami también. Pero la diferencia está en que esos problemas no paralizan la ciudad. Se discuten, se visibilizan, se intentan abordar. La parálisis es más peligrosa que el conflicto. Muchas ciudades se estancan porque al final idealizan un pasado que ya no existe. Miami no vive de la nostalgia, vive del presente y del próximo paso también. Y eso no la vuelve superficial, la vuelve una ciudad pragmática. Miami también crece porque permite el error. No todo proyecto funciona, no toda zona se activa como se esperaba, pero hay margen para corregir, para ajustar, para reconvertir. Y las ciudades que castigan el error al final se vuelven conservadoras. Las que lo permiten son las que innovan. Y otro aspecto clave es la lectura económica del espacio, porque Miami entiende que la ciudad es un ecosistema productivo. No solo un lugar como para vivir, sino para generar valor. Y eso se ve en cómo se integra, por ejemplo, en el comercio local, en el emprendimiento, en el turismo, en el arte, en los servicios. No los separa como compartimentos estancos, ¿no? Los mezcla. Y el crecimiento de Miami también está ligado también a su rol simbólico. Es una ciudad que representa movimiento, transición, posibilidad, y todo eso atrae a un cierto tipo de personas, y esas personas a su vez generan mucho más movimiento. Es un ciclo, básicamente. Y cuando se observa desde afuera, es fácil reducir el crecimiento de Miami como a una moda, pero las modas pasan. Las ciudades que crecen por moda al final colapsan rápido. Y Miami lleva décadas ajustándose, adaptándose, reinventándose. Y eso no es moda. Al final es una estructura que es dinámica. Mientras otras ciudades discuten si deben cambiar, Miami ya cambió, por ejemplo. Mientras otras debaten si crecer es bueno o malo, Miami ya está creciendo. Mientras otras esperan certezas, Miami ya está operando con los escenarios, ¿no? Por eso cuando uno se pregunta por qué Miami sigue creciendo cuando otras ciudades se estancan, la respuesta no está como en una sola variable. Está en una combinación que es poco común, que es la identidad flexible, el sistema funcional, las personas que son demasiado activas, las decisiones ejecutadas, y el espacio urbano también que es vivo, que es súper importante eso. Y cuando todo se encuentra en un mismo lugar, la ciudad empieza a hablar por sí sola. Ya no necesita explicarse porque al final la ciudad se está mostrando. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente video, en el siguiente paso de esta serie, porque hay un punto donde quizás todas estas ideas, todos estos sistemas, todas estas personas, todo el crecimiento se vuelve visible en la calle, en un barrio específico, y que es un recorrido concreto, es un barrio que a mí me gustó mucho caminar por ahí, por eso que lo quiero mostrar, y es ahí donde este discurso al final se empieza a transformar como en una experiencia. Así que espero que el próximo video les guste. Vamos a ver la zona de Wynwood, así que si este video te pareció bien, aprendiste, entendiste algunas cosas, por favor, te voy a pedir que apoyes este video con un like, que te suscribas a este canal, y nos vemos en el siguiente video, que va a ser un recorrido súper interesante. A mí me encantó conocer esa zona y espero que a ti también te guste. Nos vemos, chao.